Machu Picchu, ¿qué foto pensaría que es? No solo cualquiera, ¿no? Es un cero, ¿no? Pues, el que no conoce ya también que habla ahí, estamos machando. ¿Y el de Camo? Tampoco. ¿Choquequirá? Pero ahí donde están las reglas. ¿Por qué ponemos, o por qué yo pongo esta foto? Porque el síndrome de intestino es y no se deja ver fácilmente. Tenemos que rebuscar y confirmar el síndrome intestinal. Tenemos que examinar, evaluar, hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, la ciencia, para que podamos descubrir. Entonces es un trastorno funcional, el síndrome intestinal, que puede darnos diferentes características de diarreas, estreñimientos, inclusive alternancias defecatorias. Esa parte es muy diferente al estreñimiento crónico, que también es funcional. La siguiente, y la dispepsia que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Malestar, dolor abdominal, crónico. Muchas veces estos pacientes empiezan a tener recurrencias de dolores. Puede tener una vez a la semana, 3 veces al mes, cada semana de forma cíclica. Va a haber alteraciones en la defecación, alternancia defecatoria, o a predominio de estreñimiento, de diarrea. Y lo más importante es descartar que no haya una causa orgánica. Descartar que no haya nada orgánico, nada infeccioso. La siguiente. El síndrome intestino irritable es incapacitante. Hasta el 2017 se manejaban todavía los criterios Roma 3. Y ahora lo que tenemos que tomar en cuenta son los criterios Roma 4. Es un consenso mundial que nos ayuda a evaluar el síndrome intestino irritable o los cuadros funcionales en general, así como la dispepsia funcional también. La siguiente. Muchas veces sucede esto, ¿no? Y eso es muy frecuente en los pacientes. Es muy frecuente porque el médico no habla mucho con el paciente, no le explica o no le hace entender muy bien. Y eso les va a pasar, lo que hablábamos también en las clases anteriores, ¿no? Si tú no le convences al paciente, va a salir de tu consultorio, va a ir a la esquina y si hay otro consultorio, se va a meter en ese consultorio, ¿no? Hasta que encuentre a un médico o a un colega que le haga caso. Uno que le prescriba lo que él quiere o lo que ella quiere. Y lo otro es de que le hagan entender mejor su enfermedad. Entonces, muchos de los pacientes ustedes van a ver, el médico, no, ya me estudió, ¿no? Ese médico quiere, no será uno más de los que me siguen diciendo cosas, ¿no? Entonces, es importante hablar. Y lo más importante es tener empatía también con el paciente. Ponernos en su posición para explicarle con sus palabras. Si nosotros le explicamos de acuerdo a un término médico, el paciente no nos va a entender. Por más que sea ingeniero, por más que sea abogado, por más que sea contador, no nos va a entender. Pero si nosotros nos ponemos en su posición del paciente y hablamos con sus términos, nos va a entender mejor. Y el paciente va a fidelizar mejor con ustedes. La siguiente. Siguiente. La prevalencia del síndrome intestino irritable, inclusive después de la pandemia, aumenta mucho más. El síndrome intestino irritable es muy funcional y muy emocional. Entonces, en Latinoamérica está aumentando mucho más, y para estos años mucho más aún todavía.
Hay un estudio que están haciendo, o que han hecho otros compañeros, claro, que han hecho su, bueno, no sé si a ustedes habrán encuestado, ¿no? Pero se ha visto de que cuadros de dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, son aumentando en los estudiantes de medicina. Comienzan con menos del 2% de sintomatologías al inicio de la carrera y se ha visto de que aumenta más allá de un 5% cuando están saliendo. Y se ha tamizado, ¿no? En los cursos donde el primer semestre pues es un relajo, ¿no? Y nosotros, hacen cursos generales, matemáticas, biofísicas, ¿eh? Yo sí. Antropología, Antes cosas sí. que chacan. Hasta que llegan anatomía. terror. Anatomía, fisiología, semiología, medicina interna peor todavía. Si jalan, se van a proco ahí a chupar. Al desfogar. Entonces, se ha visto de que hay un aumento de cuadros funcionales. Así como aumenta también, lo que tenemos que tener nosotros es un manejo emocional como estudiantes, hablando de la carrera de medicina, ¿no? Y muchas veces confundimos un poco, y eso les va a pasar. Doctor, estoy estresado, ¿no? Pero si ustedes sabían a lo que se metían, ¿sí o no? ¿Será estrés? No es estrés, es preocupación. ¿Estoy preocupado? Sí. ¿Están preocupados? Sí. Ahora en esta semana están más preocupados, ¿no? Están dando exámenes. Y si no han estudiado antes, se van a preocupar más. ¿Pero se estresarán? No, eso no es estrés. Eso es preocupación, angustia, desesperación por no haber estudiado. Pero si ustedes estudian antes, el examen es fácil. Lo que yo siempre les digo, no, para mí es así la medicina. No tiene que ser de forma memorística, o sea, no tenemos que memorizar. Tenemos que relacionar. Los pacientes no son tal cual como dice la literatura. Los pacientes son muy diferentes uno hacia el otro. Uno tiene 7 años, otro tiene 20, otro tiene 50, otro tiene 80. Y los 4 o 5 pacientes pueden tener hemorragia digestiva. Pero es muy diferente el manejo. Por ser simplemente por tener diferentes edades. Si son varones y mujeres, peor todavía. Los varones son más complicados a atender. Las mujeres son más fáciles, son más tranquilos. Los varones son más engreídos. Los varones son más cobardes. Marcelo es No, fácil. pastillita nomás, dice. La mujer, y está, ahí está. Y después de la pandemia, esta prevalencia de síndrome de intestino irritable ha aumentado mucho más. La parte funcional del tubo digestivo es muy emocional. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando tienen que dar examen, se les suelta el estómago, van al baño, regresan. ¿Sabes? Eso es un componente emocional de nuestro tubo digestivo, que no necesariamente es síndrome de intestino irritable. Pero es una forma de expresar la emoción del momento. Y después de la pandemia hemos creado muchos miedos, y miedos a la muerte mucho más, miedos a perder un familiar mucho más, ¿no? Entonces ahí hay que tratar de manejar. Nosotros como personal de salud tenemos que manejar esa parte. Así. Creo que un poco, pero... En relación a varones y mujeres, las mujeres tienen mayor prevalencia de síndrome de intestino irritable, que puede llegar hasta un 14%. ¿Ya? Entonces, las mujeres tienen cierta prevalencia más que los varones, la siguiente. De acuerdo a la edad, las personas más jóvenes tienen mayor riesgo de tener síndrome de intestino irritable, mayor prevalencia, hasta un 12.2% entre los 18 y los 34 años. Solo los jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Y de ahí va disminuyendo mientras van pasando los años, siempre con una relación aproximada inclusive de 2 a 1 entre mujer y varón. La siguiente. ¿Y quiénes son los que atienden estas patologías? Casi un 90%
son atendidos de forma inicial por un médico de atención primaria. O sea, por nosotros van a ser atendidos casi el 90% de los pacientes. Y después, hasta un 28% son atendidos por el gastroenterólogo. Por ginecólogos, porque hay problemas de dolor abdominal, dolor en la parte pélvica, hasta un 6%. Y por otras especialidades, hasta un 26% de todos los pacientes. Entonces, esto ya hemos visto. La parte emocional influye mucho desde la parte neurológica, desde los cambios en los hábitos alimenticios, en la sensibilidad, infecciones, la relación cerebro-intestino. Todo eso influye mucho en la parte intestinal asiente. Y por ende nosotros vamos a tener un efecto a nivel intestinal, que está relacionado en la motilidad, en la secreción, en inflamación misma o cuadros funcionales, la percepción, cómo percibimos nosotros y la integración a nivel cerebral, ¿no? Entonces, un efecto o una causa y un efecto. Y la integración condiciona todo el problema y desencadena pues el síndrome intestinal irritable, los cuadros funcionales, que no son orgánicos, que pueden estar activados por varios factores, sí. Antes se pensaba que solamente era funcional y nada más, pero ahora se ve de que hasta las cirugías pueden exacerbar el síndrome intestinal irritable. Pacientes posoperados de la vesícula con una mala alimentación empiezan a tener diarreas persistentes. ¿Por qué? Por un síndrome de mala digestión, y exacerban su síndrome intestinal irritable. Pacientes que comen acá donde la tía Veneno al frente de Coyana, infecciones intestinales y desencadenan también cuadros de síndrome intestinal irritable. Entonces, hay varios factores que van condicionando la activación del síndrome intestinal irritable, que al final se hace funcional. Pero nosotros tenemos que tratar de prevenir eso. La siguiente. La serotonina es un factor muy importante para desencadenar lo que es el síndrome intestinal irritable. Vamos a tener anormalidades en los niveles de la serotonina, especialmente como neurotransmisor, y a nivel de los receptores intestinales de serotonina también. Va a producir hipersensibilidad visceral, alteraciones en la secreción intestinal, la absorción va a estar mucho más limitada y por ende podemos hacer deposiciones mucho más sueltas. O la absorción puede estar aumentada y el paciente tener mayor estreñimiento a nivel del colon. Entonces las células enterocromafines van a segregar serotonina. Y esta serotonina se va a unir a unos receptores a nivel de los nervios y va a modular la motilidad a nivel intestinal. Pero vamos a tener de que la serotonina va a tener unos receptores de transporte que van a ser captados a nivel de la membrana y del epitelio intestinal, que van a activar o van a inhibir especialmente la secreción a nivel intestinal, condicionando mayor diarrea, condicionando mayor estreñimiento. La siguiente. Entonces, a nivel intestinal vamos a tener neurotransmisores como la acetilcolina, que va a condicionar la contracción, o el óxido nítrico, el péptido inhibidor vasoactivo, que va a condicionar la relajación, ¿no? Entonces, una neurona motora inhibitoria y una neurona motora excitatoria. Y va a aumentar los problemas a nivel intestinal, ¿no? Desde la absorción hasta la secreción, para que condicione uno más que el otro, ya sea el estreñimiento o las diarreas o una alternancia defecatoria, que vamos a ver ahorita la clasificación de síndrome intestinal irritable. Entonces, la serotonina con su receptor 5-HT4 va a modular la motilidad intestinal, que va a estar alterándose, condicionando el estreñimiento, o va a aumentar la secreción intestinal, condicionando mayor evacuación, acompañado de una hipersensibilidad que va a producir dolor, distensión a nivel visceral y disconfort en el paciente, ¿no? La siguiente. La hipersensibilidad va a estar relacionado a una modulación del sistema nervioso central a nivel de la corteza cerebral, las vías cerebrales,
Va a haber una sensibilidad del mismo organismo, del mismo órgano a nivel intestinal, va a haber inflamación de la mucosa, distensión mecánica, la hiperexcitabilidad medular acompañada del óxido nítrico y otros activadores como la serotonina van a condicionar un aumento a nivel intestinal, una alteración a nivel intestinal, y va a haber una sensibilización por algunos factores que van a estimular el síndrome intestinal irritable, como episodios postinfecciosos, ¿ya? La Shigella, que es uno de ellos que va a estimular más que el E. coli, ¿no? Y algunas alteraciones, especialmente en pacientes que hacen neuropatías. ¿Quiénes son los que hacen más neuropatías? Diabetes. Son los diabéticos, ¿no? Ojo, y no solamente neuropatías periféricas, sino también hacen neuropatías a nivel abdominal. Y por ende hacen gastropatías diabéticas. Y eso estimula también y aumenta la sensibilización. Un ratito, chicos. Bueno. Para el estímulo del síndrome intestinal irritable está condicionado por algunos factores, ¿no? Como hablaba, la parte infecciosa, las neuropatías, que son las cosas más importantes que van a condicionar a estos pacientes. Clínicamente el paciente va a presentar el siguiente: un síndrome diarreico o a predominio de diarreas que puede llegar hasta un 26%, a un 47% que puede estar a predominio de estreñimiento, o con alternancia defecatoria, estreñimiento, diarrea hasta un 27%. De acuerdo a la clasificación de Roma 4, vamos a tener 4 tipos. Un síndrome intestinal irritable con estreñimiento, donde las evacuaciones van a ser duras o exíbalos, de forma pétrea, bien dura, más de un 25% de las evacuaciones. Menos de un 25% van a ser sueltas y líquidas. Y casi un 50% van a tener deposiciones de forma normal, ¿no? Si es a predominio de diarrea, ya también se invierte eso. Más de un 25% van a ser sueltas o líquidas. Menos de un 25% van a ser duras o encíbalos. Y casi un 50% van a ser deposiciones normales. Si estas deposiciones, o bueno, si es intestino irritable es mixto, las evacuaciones duras van a ser más de un 25%, así como las sueltas. Y menos de un 50% van a ser de deposiciones de características normales. Pero también vamos a tener una clasificación o un síndrome intestino irritable no clasificable, donde las anomalías de las consistencias de las evacuaciones van a ser muy variadas, ¿no? Y no van a llegar a los criterios tanto de estreñimiento, o de solamente diarrea o de forma mixta. La siguiente. Estos son los criterios de Roma 3, donde nos decía de que el paciente va a tener dolor abdominal, disconfort, molestias 3 días al mes aproximadamente, en los últimos 3 meses asociados a estas alteraciones, 2 o más de las siguientes alteraciones, ¿no? Donde el dolor mejora con la defecación, va a haber un cambio en la frecuencia de las deposiciones y también va a haber una asociación y un cambio en la forma de las deposiciones, ¿no? Entonces, la frecuencia, la forma y mejora con la defecación. La siguiente. Entonces, los criterios de Roma 3, igual, cosa que es el mismo, pero lo que sí tiene que tomarse en cuenta era de que esos criterios tienen que haber sido, o esta sintomatología haber sido
tiene que aparecer 6 meses antes del diagnóstico del paciente. En los criterios Roma 4 ha variado un poco esta clasificación o esta definición. En Roma 3 te decía 3 días en el mes, pero en Roma 4 te dice 1 o más días por semana. 1 o más días por semana en los 3 meses previos al diagnóstico y debe tener un inicio más de 6 meses antes del diagnóstico. Igual van a estar relacionados con 2 o más de estos 3 síntomas, 2 o 3 de los síntomas de dolor relacionados a la defecación, que alivian, cambios en la frecuencia de las heces y cambios en la forma de las heces. La siguiente. ¿Y qué cambios vamos a tener en las heces? Vamos a utilizar la escala de Bristol, donde el síndrome intestino irritable va a tener las características del tipo 1 y tipo 2, que van a ser mucho más duras, sin estíbalos. Síndrome intestino irritable con diarreas, ya también mucho más sueltas, tipos 6 y 7, completamente líquidas, o disgregadas, que se van a destrozar al momento de hacer las deposiciones, y deposiciones normales que están relacionadas desde el tipo 3 hasta el tipo 5. ¿no? Entonces, más de un 25% de diarreas es síndrome intestino irritable con diarreas. Si es más del 25% de estreñimientos, con estreñimiento. Si es más del 25% tanto de los dos, es mixto. ¿Ya? Y si no hay un patrón característico, es el clasificado. Entonces, esta parte es muy importante porque después de 2 años, desde Roma 3 se mantiene esto, Roma 3, Roma 4, después de haberse hecho el diagnóstico de síndrome intestino irritable, muchas veces los pacientes no cambian de diagnóstico. ¿Ya? Pero para eso hay que hacer un buen diagnóstico, hay que descartar cuadros orgánicos. Si nosotros no descartamos cuadros orgánicos, no podemos definir un síndrome intestino irritable. Muchas veces por vergüenza, por incomodidad, porque se les haga colonoscopia, especialmente en personas jóvenes, no se hacen las colonoscopías para descartar cuadros inflamatorios o cuadros orgánicos. Y asumimos que son síndrome intestino irritable, ¿no? Entonces, pero a la hora, después de un tiempo donde la evolución de la enfermedad ya es mucho más severa, especialmente enfermedad inflamatoria intestinal, y de hecho tuvimos un paciente en el hospital Hipólito Unanue en Lima, paciente joven, 24 años, ¿ya? Que trabajaba en los cisternas, limpiando cisternas de los tanques de agua, ni siquiera era de petróleo, desde los 18, 19 años, y comienza a hacer deposiciones sueltas. Entonces decían, se habrá sobreinfectado, por ahí tal vez un bicho acogido al momento de limpiar esas cisternas de agua que llevaban hacia los conos, y inicialmente antibióticos y después asumían que era un síndrome intestino irritable. Estaban dando síndrome intestino irritable, tratamiento, mejoraba parcialmente, pues otra vez comenzaba, descartaron tuberculosis, etcétera, pero por la vergüenza no se hacía la colonoscopia. Hasta que en un momento se le hace, cuando ingresa el paciente con deposiciones sueltas, de forma persistente, diarreas con muco y sangre, se le hace la colonoscopia y le detectamos una colitis ulcerativa. Severa. Es una colitis ulcerativa severa, que en el transcurso de la hospitalización no se pudo controlar de forma efectiva las deposiciones y empezó a hacer deposiciones con sangre viva, ¿no? Y se le tuvo que operar el colon, hacer una resección completa de colon, pero ya hemos llegado pues hasta el extremo final del tratamiento de una colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, por no hacer una colonoscopia previa, porque estaba manejándole como 2 años antes como enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Asumiendo que era joven, no tenía mucho factor de riesgo y no se le hizo una colonoscopia para descartar un cuadro orgánico. Entonces, y de hecho, si aplicamos nosotros los criterios Roma 4,
va a tener hasta un 98% de un valor positivo, ¿no? Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico, hacer un buen descarte y aplicar estos criterios que nos van a ayudar bastante. La siguiente. ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente? Fatiga, un sabor desagradable en la boca, disfunción urológica, alteraciones ginecológicas, ansiedad, fobias. Muchos de los pacientes vienen a la consulta somatizando y pensando en lo peor, ¿no? Vienen con dolor, distensión, diarrea, malestar, y te dicen, doctor, quiero tratar cáncer. Cuando tú le evalúas, y es joven, los exámenes de laboratorio no tienen algunos indicadores como el TB no positivo para pensar en algo más, pero ellos quieren descartar cáncer, ¿no? Se les hace la colonoscopia y esas son las fobias que van teniendo. Y van somatizando algunas enfermedades que no necesariamente la tienen, ¿no? La siguiente. El abordaje diagnóstico es importante. Si nosotros no entramos hablándole bien al paciente, tratando de convencerle y sacando la información adecuada, no vamos a llegar a un diagnóstico adecuado. La siguiente. Y de hecho, si el paciente es bien diagnosticado de síndrome de intestino irritable, hasta un 92% no se va a cambiar ese diagnóstico entre 10 a 13 años, ¿no? Igual va a seguir con el mismo diagnóstico. Entonces, si los criterios de Roma 4 nos van a ayudar a eso. La siguiente. Tenemos que descartar algunos signos de alarma, especialmente en personas mayores. Recordemos de que la prevalencia es más en personas jóvenes que en personas mayores. En personas mayores mucho más aún tenemos que descartar cuadros orgánicos, especialmente en personas mayores de 50 años. Incluso esto ha bajado, como les decía, cuando hemos visto cáncer de estómago, a 40 años, ¿ya? Porque la incidencia de cáncer está cada vez mayor. Si hay historia familiar de cáncer, mucho más. Si el paciente ha perdido de peso, más de 5 kilos en los últimos 6 meses, mucho más. Si el paciente tiene hemorragia digestiva, también. O síntomas de hipotiroidismo, lo que hablábamos la anterior vez. Paciente que tiene diarreas, paciente que tiene estreñimiento, igual descartémosle cuadros tiroideos. El hipotiroidismo, ¿qué te da a nivel digestivo? A ver, las chicas de la pared. A nivel digestivo, ¿qué es lo que te da el hipotiroidismo? Hipertiroidismo. Ya, ¿y qué es lo que condiciona el estreñimiento? Y el hipertiroidismo, Al revés, aumento del peritoneio. y eso, Diarreas. diarreas persistentes, ¿no? Entonces, ¿que puede estar relacionado o puede asemejar un síndrome de intestino irritable? Sí, ¿no? Nos puede engañar un poco. El paciente que viene, ya sea con estreñimiento crónico o ya sea con deposiciones sueltas de forma muy frecuente, hay que descartar el hipotiroidismo, hipo o hipertiroidismo, ¿no? ¿Va a haber alternancias defecatorias? Sí, también. O el uso de levotiroxina, que es una hormona suplementaria en hipotiroidismo, o el Eutirox, que es una sustancia que inhibe la actividad de la hormona tiroidea en hipertiroidismo, también hay que valorar. En el examen físico puede haber hallazgos anormales en la parte rectal, en algunos casos. Si el paciente está estreñido, puede tener hemorroides, fisuras. Inclusive hay que descartar masas abdominales, que pueden estar condicionando cuadros de obstrucción o pueden estar condicionando alteraciones a nivel funcional en la digestión, como cáncer, ¿no? Laboratorialmente vamos a encontrar anemia. Entonces, si el paciente presenta anemia, descartar patologías orgánicas, como estudio de anemia, endoscopía, colonoscopía, para descartar cuadros orgánicos, ¿no? Si hay leucocitosis, descartar cuadros infecciosos. Ojo, hay algunas entidades en gastroenterología que nos van a dar leucocitosis, que no necesariamente son infecciones. Entre ellos es la pancreatitis. La pancreatitis da leucocitosis.
Lo otro que te da leucocitosis es la hepatitis alcohólica, también te da leucocitosis. Pero hay que descartar que no hay un cuadro infeccioso. Entonces eso nos va a ayudar. Y hay que ver si hay sangre oculta en heces. Si tienes sangre oculta en heces, hay que descartar cuadros orgánicos, lesiones, tumores, angiodisplasias, úlceras a nivel del tubo gastrointestinal. Siguiente. Bueno, estos son los mismos criterios, son los que nos van a ayudar igual que en Roma 3, Roma 4. La edad, la presencia de sangre en las heces, baja de peso, antecedentes de cáncer, masas abdominales, etc. Es importante hacer una buena evaluación y aplicar Roma 3 o Roma 4. Roma 4 que es el modificado de Roma 3, pero en la parte del examen físico si es igual, no ha cambiado. La parte del examen físico es importante, hacer un hemograma, si se puede hacer un test de aliento de lactulosa, mucho más aún, para ver cuadros de síndrome de mala digestión, cuadros funcionales, sangre oculta en heces, leucocitosis, hay que descartar parásitos y hay que hacer una colonoscopia, en este caso en mayores de 45 años. Mayores de 50 años, mucho más aún. En la actualidad, vuelvo a repetir, para descarte colonoscopía como screening, mayores de 45 años y en endoscopía, mayores de 40 años. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que encontremos, hay que hacer algunos otros estudios, dependiendo de lo que estemos pensando, ¿no? Paciente. Como diagnóstico diferencial va a depender del tipo paciente, del tipo de clínica que venga el paciente. Si viene con dolor abdominal, hay que tratar desde úlceras, diverticulitis, pancreatitis, linfoma intestinal, endometriosis, cuadros ginecológicos, cuadros urológicos, intoxicación por plomo. En historia clínica nos va a ayudarnos eso, porque hay bastante minería informal, ¿no? Donde utilizan mercurio y plomo. Entonces, y de hecho hemos tenido un paciente con dolor abdominal crónico que trabajaba en la celda, por Iquitos, y estaba expuesto al plomo. Se le hizo un dosaje de plomo y era así. El estreñimiento hay que descartar de enfermedades diverticulares, neoplasias. Cuando hay estreñimiento, hablamos de neoplasias de colon. Tenemos dos tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de colon derecho y cáncer de colon izquierdo. Pero hay diferencias, ¿no? Los dos no tienen la misma sintomatología. ¿Cómo es el cáncer de colon izquierdo? ¿Qué característica tiene el cáncer de colon izquierdo? Crecimiento hacia la luz. Ya, un poco de estreñimiento, ¿qué más? Crecimiento hacia la luz. Ya, desapenadas. Clínicamente, ¿qué le encontramos? Más apalpable. ¿Cómo está? ¿Más qué? Distensión. Es más obstructivo el cáncer del colon izquierdo que el del colon derecho. Y el del colon derecho, sangrante. Sangrante. ¿Y por qué sangra? Por desprendimiento de la pared. Porque es una herida. No, desprendimiento de la... La cólica derecha y la cólica izquierda. No, es por el crecimiento de la pared. ¿Del tumor? No tanto, que el tumor ese no es más estenosante. A este lado no te estenosante. ¿Por qué? Porque es más anemizante, se dice. El colon derecho, cáncer del colon derecho es más anemizante que el cáncer del colon izquierdo. Se tiene anemia, sí, pero es más severa del colon derecho. Colon izquierdo también es más obstructivo. Colon derecho no produce mucha obstrucción. Porque la presión al nivel arterial de la mesentérica superior es mayor que la de la mesentérica inferior. Y eso condiciona sangrados muy frecuentes al lado derecho. Y no solamente en cáncer. Cuando nosotros hacemos una polipectomía de colon derecho, aparte de cauterizar, hay que rezar un poquito. ¿Por qué? Porque cuando se desprende la escara, muchas veces sangra. Y puede sangrar hasta el 5º o 7º día
y venir el paciente por hemorragia digestiva. Y eso, que le pones cautel, inyecta y todo. En el colon izquierdo, tú le sacas con masa fría, sin cauterio, sin nada, no sale. El riesgo es mínimo de sangrado, ¿no? Porque las presiones son diferentes. Entonces, en estreñimiento hay que descartar eso, cáncer, síndromes suboclusivos por adherencias, hernias inguinales, hernias articulares, hipotiroidismo que hablamos, hiperparatiroidismo, síndromes depresivos, uso de fármacos. ¿Qué fármacos nos producirán estreñimiento? Estreñimiento y bueno, eso es sulfato ferroso. Sulfato ferroso puede ser. ¿Qué más? No creo que hierro ¿Qué utilizan los abuelitos para dormir? Clonazepam. ¿Qué familias son? Benzodiazepinas, ansiolíticos. Todos los que te van a relajar también relajan el tubo intestinal. Y eso hace de que sea mucho más lento el intestino y se estreña más. El paciente viene más estreñido. ¿Quiénes se estreñen más? Los abuelitos estreñidos. Y los que toman y se pepean, mucho más aún. Cuidado con eso. Paciente, ¿no? Otro paciente que viene con diarrea, lo que hablábamos en el examen. Diagnóstico diferencial, TBC. Nuestro medio es una zona endémica de tuberculosis. Pensar en tuberculosis en diarrea crónica. Linfoma intestinal también. ¿Dónde es más frecuente? No más frecuente. ¿Dónde es el cáncer? Sí sería más frecuente, ¿no? Cáncer más frecuente o el linfoma más frecuente, ¿a qué nivel de tubo digestivo está el linfoma más frecuente? En estómago va a haber, pero el adeno es más frecuente. Adenocarcinoma. En colon puede haber, pero igual también el adeno es más frecuente. Entonces, es intestino. ¿Cierto? Vamos a hablar estómago, colon, intestino delgado. El tumor más frecuente de intestino delgado es el linfoma. Sacando lo que es el ampulón, que es un adeno también. Entonces, el linfoma es más frecuente en el intestino delgado. Síndrome de mala absorción, alteraciones por algunos alimentos, amiloidosis, giardia. Muchas veces no pensamos en giardia y la giardia es más frecuente de lo que pensamos. Si nos hacemos un dosaje de heces a todos nosotros, posiblemente más de la mitad sale con giardia. Y si no sale giardia, sale blastocisis, que está muy relacionada a la giardia. Y si no sale, igual los desparasita a todos. Toman agua del Entonces, algunos fármacos también, laxantes también pueden condicionar diarreas, ¿no? La siguiente. Distensión abdominal, las gastroparesias, gastropatía diabética. Inclusive en diarrea y estreñimiento la gastropatía diabética también es frecuente, de acuerdo a su evolución. La gastroparesia va a condicionar a producir estreñimiento, el intestino es mucho más lento. Pero en su episodio inicial, en sus procesos iniciales de un diabético mal controlado que empieza a hacer gastropatías diabéticas, el intestino empieza a hiperexcitarse, empieza a irritarse mucho más y aumenta el movimiento intestinal. Y eso produce diarreas en los pacientes diabéticos. Posvagotomías también, sean obstrucciones intestinales crónicas idiopáticas. Y ahora lo que está de moda es la adenitis mesentérica, que es una inflamación a nivel peritoneal, inflamación a nivel de los ganglios mesentéricos, causados en su gran mayoría por cuadros virales. Ahora hay mucho virus que está rondando, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Uno se agripa, antes nos da la gripe, al tercer día ya estaba bajando, estaba con un poquito de malestar, y al cuarto o quinto día ya estaba desapareciendo. En cambio ahora, las gripes están viniendo con tos persistente que dura no solamente
1 o 2 semanas, si no duran hasta un mes, mes y medio. Entonces, y también hay adenitis que condicionan inflamación por cuadros virales, ¿no? La adenitis mesentérica. La siguiente. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar? La siguiente. Primero, la relación médico-paciente. Si nosotros no explicamos bien al paciente, el paciente no se tranquiliza y va a seguir pensando en lo malo. Le descartas, le haces colon, no le haces examen de la tomografía de todo, el paciente va a seguir ansioso si no le explicas muy bien y va a seguir pensando de que hay algo más por ahí. Otros factores que van a precipitar: el alcohol, el café, el ají, condimentos, gaseosas, comida recalentada, la famosa dieta FOS con carbohidratos fermentadores que producen inflamación. Todo lo que fermenta inflama la parte celular y especialmente a nivel del endotelio del tubo digestivo. La dieta, el hecho de no comer mucha fibra o comer mucha fibra y empieza a soltarse mucho más. Yo creo que entre ustedes también igual comen 1 kilo de mandarina, igual siguen estreñidos. Otros con una mandarina no todos los otros son iguales. Algunos se estreñen con se les suelta el estómago con una sola fruta y otros con 1 kilo, 2 kilos siguen estreñidos, ¿no? Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es explicarle bien al paciente estreñido que no coma fruta, porque muchas veces le decimos, tiene que comer más fruta para que no se estreña. Ya, fruta. Empieza a comer fruta. ¿Y qué está comiendo? Plátano. También he hecho fruta. Y como todos los días plátano, porque me gusta. Y por eso se sigue estreñiendo. El plátano es una de las frutas que produce mayor estreñimiento, inclusive cuando comamos bastante fibra, porque eso compacta. Si ustedes ven cómo le parece, es medio mieloso, ¿no? Parece una goma. Entonces, tiene bastante almidón, tiene bastante carbohidrato. Así es. Bueno, claro, casi un 25% de los pacientes, si nosotros les manejamos bien, no van a necesitar tratamiento médico. Un 75% sí pueden llegar a necesitar. Pero sí es importante que nosotros individualicemos a nuestros pacientes. No manejemos de forma convencional a todititos. No todos son igualitos. Los pacientes son muy diferentes uno hacia el otro. Entonces, y sí es importante de que nosotros ya también entendamos de que el paciente se cansa de un medicamento. Le podemos dar una medicación, va a estar mejor 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, y después se va a cansar y ya no va a estar queriendo tomar de forma efectiva. Y va a sentir de que ya no le hace, ya no le cae bien el medicamento, ¿no? Entonces hay que cambiar la medicación. No porque no funcione, sino porque el paciente ya no lo quiere tomar. Psicológicamente, el paciente ya no tolera, ya no tiene buena adherencia a ese medicamento y hay que cambiar a otro. Entonces, es importante manejar los síntomas más importantes: dolor, estreñimiento, diarreas, ¿no? Porque el otro va, si el paciente está con bastante diarreíta y va a empezar a bajar de peso, es porque no está teniendo buena absorción. Entonces hay que manejar eso. Si manejamos las diarreas, el paciente va a empezar a subir de peso, va a estar mucho más tranquilo, va a estar mucho más despierto, menos letárgico, porque está teniendo mejor absorción a nivel intestinal. Y normalmente el paciente va donde el médico cuando ya le molesta algo más. Porque si ellos lo pueden controlar, la sintomatología, ellos ya saben más o menos, ¿no? Si el paciente viene con diarrea, no tiene que comer mucha fibra, mucha fruta y ya empieza a dejar. Y empieza a regularse solito. Pero si eso es mucho más persistente, entonces ahí sí viene donde los médicos, ¿no? La siguiente. Y es importante lo que nosotros como médicos le podamos decir al paciente y la confianza que podamos tener con el paciente.
Entonces, vuelvo a repetir, es importante ponernos en su situación del paciente. Si nosotros no nos ponemos en la situación del paciente, o no le explicamos, o no nos no le explicamos con sus palabras, el paciente no nos va a entender. No hay muchos estudios donde nos ayuden a ver qué manejo es el más óptimo en un síndrome intestinal irritable. Pero lo que sí se ha visto es que la relación médico-paciente es mucho más importante, ¿no? Muchos de los pacientes no quieren tomar medicamentos. Entonces, y la parte de la relación médico-paciente y alguna dieta que el paciente quiera tomar, algunas infusiones, nos puede ayudar mucho más, ¿no? Muchos de los pacientes dicen, doctor, ¿sabe qué? ¿Puedo tomar muña? No hay problema. La muña es digestivo, así como el anís, así como la manzanilla, y le podemos indicar, sí, no hay ningún problema. Si no le cae mal, no hay problema. Si es una hierba que es desconocida porque te dice, la vecina de mi abuelita que vive en la selva, le ha dicho que podamos tomar esto para el dolor, pero ¿cómo se llama? No sé, es una hierbita, ¿no? Mejor no tomarlo. O si no, decirle que si le está haciendo mal, mejor lo dejamos. Y que él mismo valore la posibilidad, ¿no? Porque si le cortamos de plano, ellos también van a desconfiar mucho más de nosotros, ¿lo siento? La medicina tiene que estar relacionado a la sintomatología más importante. En este caso, si el paciente presenta diarreas, podemos utilizar antidiarreicos, loperamida, bismuto, colesteramina. Si el paciente está con mayor estreñimiento, la dieta es importante, dieta con fibra, procinéticos, laxantes, pero siempre hay que explicarle al paciente. Yo les hago como un cuadrito, ¿no? Iniciamos los laxantes a dosis más o menos considerables, que puede ser polietilenglicol o la lactulosa, 30 ml cada 8, si son muy estreñidos. Y de ahí empezamos a aumentar la dosis de fibra, hasta que lleguemos a la dosis de fibra y vamos bajando la lactulosa, ¿no? Tomar cada 8, en 3-4 días le bajamos a cada 12. Y ahí unos 2-3 días más vamos aumentando la fibra y vamos bajando la cantidad de lactulosa. Igual con el polietilenglicol. El polietilenglicol también ayuda a suavizar las defunciones. Es un ablandador de las heces. Entonces, igual, vamos a utilizar cada 8 horas y de ahí vamos bajando mientras vamos subiendo más la fibra. Lo que les comentaba, algunos de nosotros con una fruta se nos suelta, ¿no? Y algunos con 1 kilo seguimos estreñidos. Entonces, depende de la dosis de fibra que tolera nuestro organismo. Así también en los pacientes. Entonces le decimos, comienza comiendo fibra después del almuerzo, una porción de fruta y ensalada. Si con eso no está regulando, aumentamos después del desayuno. Si no, a media mañana otra porción, o en la tarde un guiso de frutos, etc., ¿no? Que normalmente comiendo 3-4 veces al día ya pues está soltándose el estómago, ¿no? Pero algunos igual se siguen estreñiendo. Entonces ahí sí hay que manejar muy bien la parte de la dieta. Vuelvo a repetir, muchos te dicen, doctor, estoy con una porción de fruta. ¿Y qué frutas? Plátano, manzana, mango y todo pelado. No nos ayuda, ¿no? Entonces hay que explicarle como con manzanitas, ¿no? Tienen que hacer esto, 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 ¿no? Y si el paciente viene con dolor, los antiespasmódicos nos ayudan mucho más, ¿ya? Iosina, ahí está la buscapina, el Plidam, el espasmoantalgina, etc., ¿no? La siguiente. Los antiespasmódicos, a la cabeza la iosina, relajantes musculares, la trimebutina utilizamos mucho acá, los bloqueantes de canales de calcio, el pinaverio, que ayuda a calmar el dolor también como antiespasmódico. Ahí está el Spasmodox, ahí está el Colonic, que tiene pinaverio. Y los antagonistas de los receptores de la serotonina, especialmente los 5H3, ¿no? Como el ondansetron.
que está siendo muy utilizado acá también. La siguiente. Los antidepresivos, dependiendo de cómo lo veamos al paciente, no tiene una acción muy efectiva, o un tanto desconocida, mejor dicho, tiene una acción desconocida a nivel del síndrome de intestino irritable, pero sí ayuda bastante bien en el dolor crónico. A bajas dosis, que no necesariamente son antidepresivos de forma efectiva, pero a bajas dosis ayuda bastante bien. Ahí está la amitriptilina, que es muy utilizado. También otros medicamentos que van a controlar a los 5-HT a nivel central, van a modular la sensibilidad a nivel intestinal. La fluoxetina, sertralina, que nos van a ayudar bastante bien. Y podemos usar inclusive 3 a 4 semanas de este tipo de medicamentos, y eso regula bastante bien la parte del síndrome de intestino irritable. La siguiente. Ansiolíticos, que también van a ayudar, agonistas opioides, agentes procinéticos, la domperidona, antiflatulentos, el clorhidrato, antibióticos. Si encontramos cuadros infecciosos que pueden desencadenar el síndrome de intestino irritable, también podemos utilizar a la cabeza las fluoroquinolonas, ¿no?, que funcionan bien a nivel intestinal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Este algoritmo es similar al algoritmo de Roma 4. Primero hay que ver y descartar con exámenes auxiliares, ¿no?, que no haya algún otro factor más. Hay que ver los signos de alarma que ya hemos indicado: la edad, bajo peso, sangre oculta, antecedentes de cáncer, Pérdida de peso también. Ver el abordaje diagnóstico completo, incluyendo una colonoscopia, y si encontramos alguna biopsia, y de acuerdo a eso descartar que no sea algo orgánico o que sea funcional, ¿no? Entonces, si no tiene signos de alarma y es menores de 45 años, podemos estar abordando desde la parte sintomática y ver si el paciente presenta dolor, distensión, estreñimiento, diarrea, y de acuerdo a eso manejar la causa o la sintomatología más importante. ¿Ya? Mejoramos con eso, descartando cuadros orgánicos, podemos definir que estamos frente a un paciente con síndrome de intestino irritable. La siguiente, porque ahí termina. Este es el Lorena. Y ojalá se termine, ¿no? En diciembre. Y el de arriba es el Hospital Hipólito Unanue, en Lima. El famoso Bravo Chico. ¿Por qué le decían Bravo Chico? No por la tele, sino porque hubo una huelga en el sector salud, y fueron los que impulsaron pues este cambio, ¿no?, del sistema. Y el ministro le decía: estos chicos son bravos. Entonces, no porque está en el Agustino, y esa zona es brava, ¿no? Tiene bastante tuberculosis también, pero le decían: estos chicos son bravos. Yo pensé que era por otra causa, pero era porque decían eso. La enfermedad diverticular del colon es importante porque cada vez es más frecuente, especialmente en personas mayores. La siguiente. Entonces, la prevalencia va de las personas más jóvenes a las personas más adultas o adultos mayores, hasta un 65%. Entonces, es muy frecuente en esta población. Es indistintamente varón o mujer, es lo mismo. Y en la parte geográfica, vamos a ver que en países industrializados los divertículos en colon izquierdo son mucho más frecuentes, y en vía de desarrollo el del lado derecho. Pero la prevalencia va a depender por el consumo de fibra, ¿no?, en los alimentos. La siguiente. En la fisiopatología, esto es importante que nosotros entendamos para que tengamos un mejor criterio al momento de evaluar a un paciente. Siempre.
primero va a haber una alteración en la motilidad del colon. El colon va a estar alterado en su motilidad, va a haber una alteración en la pared muscular del colon y también una alteración en las fibras al momento de la dieta. Entonces, la carencia de fibra condiciona de que esa alteración del colon aumente mucho más. Paciente. Entonces, los divertículos o enfermedad diverticular o diverticulosis. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad diverticular, diverticulosis, diverticulitis y sangrado diverticular? Enfermedad diverticular es todo. Ya. Diverticulosis. Inflamación. Diverticulosis, ¿qué es? Inflamación del divertículo. No, itis es inflamación. ¿Diverticulosis? Diverticulosis. ¿Qué es diverticulosis? Itis, La presencia de los divertículos en el colon. Es igual que enfermedad diverticular. ¿Ya? ¿Diverticulitis qué es? Inflamación del divertículo. ¿Sangrado diverticular? El sangrado. La diverticulosis es lo mismo que enfermedad diverticular.